Hola a todos y bienvenidos aquí al canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa, y hoy nos vamos a trasladar al oeste de la mano de Gold West. Este juego que en su edición en español nos trae Two Tomatoes, dos tomates, en una edición limitada de un juego de 2 a 4 jugadores a partir de 14 años y con partidas de entre 45 y 60 minutos. Un juego muy entretenido, sencillo, accesible, pero en el que tenemos muchas opciones para realizar, en el que tenemos que hacer una buena gestión de recursos, buscando también ganar determinadas mayorías, y un juego que nos tendrá ocupada la cabeza para establecer una buena estrategia de cara a maximizar los puntos de victoria que podemos obtener, que además no son pocos y se pueden obtener de diferentes maneras. Así que lo bueno de este juego, ya adelantamos, que es esa sencillez para aprender a jugarlo. La verdad es que con una sola lectura del manual ya te puedes lanzar a jugar perfectamente, pero que además tiene fondo. El juego tiene fondo y requiere de planificar una buena gestión de todo lo que tenemos a nuestra disposición. Pero no nos entretenemos más en esta presentación inicial porque vamos a conocer los componentes de este Gold West. Así que vamos allá. Y es que si por algo destaca este juego es por sus componentes. El juego es una edición en español y en francés, por lo cual tenemos los manuales en los dos idiomas. Un manual sencillo y bueno, relativamente breve, en el que se nos explica pues los componentes, la distribución inicial, la preparación de la partida y bueno, pues incluye los ejemplos necesarios para poder comprender alguna situación que puede plantear duda a los jugadores menos acostumbrados a los juegos de mesa, pero que en general pues es un manual sencillo y claro. Además me trae dos apoyos para consultar, tanto las oficinas de Bone Town, que luego explicaremos, como las cartas de inversiones, por si generan alguna duda, que desde luego, bueno, pues en cuanto juegas la primera partida, enseguida le coges el truco al juego. Un tablero tipo, llamemos, puzzle, pero de un cartón que tiene un grosor tremendo. Parecen dos tableros en uno. Tendremos después los tableros individuales de jugador. Si es para 4 jugadores, pues tendremos 4 tableros, que además tienen lo bueno de que traen un resumen de cuáles son las acciones que podemos realizar en cada uno de nuestros turnos. Sí que va a ser variable cómo vamos a rellenar ese puzzle del tablero con estas losetas de tipo de terreno, que ahora explicaremos, y esto sí que va a ser diferente en cada una de las partidas, la disposición de los terrenos. Y luego, pues fijaros aquí la cantidad de material que trae. Trae las minas, que hay 4 tipos de mina. Tenemos las minas de oro, las minas de cobre, tenemos las minas de plata y luego tenemos los recursos de madera y piedra. En esta bolsa un poquito ya más ocupada de material, pues encontramos los recursos de madera y de piedra para construir los campamentos y los asentamientos, los recursos de oro, de plata y de cobre. Tenemos los campamentos, como si fueran como tiendas de campaña, pues para campamentos y asentamientos. Tenemos las fichas de mineros que vienen con su pico, están muy bien hechas, una para cada jugador. Tendremos también pues una especie de carretas, tenemos 3 para cada jugador, que son para realizar los envíos de los metales que vayamos obteniendo en las minas. Y por último, pues tenemos unos marcadores, unos discos marcadores de jugador, las oficinas, losetas también, de un grosor considerable. Aquí todo tiene un grosor tremendo, o sea, es un acabado, los componentes tienen un acabado excepcional, o sea, es algo increíble. Desde luego nos ha encantado. Material, durabilidad y una sensación cuando estás jugando de que estás jugando un juego de una calidad muy buena, ¿no? Una calidad excelente. Después tendríamos una serie de marcadores de puntuación, los bonos de inversión y un marcador también de puntuación para la zona de Bone Town, y luego las fichas de orden de jugador, que lo explicaremos. Las ya mencionadas cartas de inversión.
la ficha de la loseta de agua que se coloca en el centro del tablero. Esta edición limitada pues trae dos expansiones. La expansión de mercado y después pues también la expansión de los bandidos. Aquí en el medio vamos a colocar las losetas de forma aleatoria, las iremos colocando pues en plan puzzle, las iremos incorporando al tablero. Y en el centro pondremos la loseta de agua, de manera que iremos colocando los diferentes terrenos que tienen los mismos colores que las fichas de mina que vimos antes y vamos a ir conformando el puzzle central de losetas de terrenos. Una vez que ya hemos colocado las losetas de terrenos y hemos conformado el tablero, la zona principal de juego, nos quedaría pues colocar las oficinas de Boomtown. Si estamos en una zona minera, pues claro, tiene que haber esas oficinas, ¿no? Esa ambientación también. Y tendremos unas losetas de Boomtown. Nos cogen 4 losetas y tenemos que incorporar una ficha también de puntuación de 4 puntos de victoria. Podremos coger 4 losetas, las que sean, el resto las descartamos y una vez que hemos hecho eso, pues tenemos que conformar con estas losetas, ponerlas en esta zona. Y tenemos libertad para ponerlas, porque podemos buscar la zona en la que encajen, que podría ser así, por ejemplo. Pero igualmente, pues podríamos ponerlas de cualquier otra manera que pudieran encajar en el espacio. O sea, ahí pues hacemos una libre disposición para colocar esas losetas de Boomtown. Esta es la zona de envíos, donde ahora colocaremos las carretas de los diferentes jugadores, que también será zona para conseguir puntos. Pues bien, ya hemos preparado la zona que os decía, la zona de los envíos de oro, los envíos de plata y los envíos de cobre. Hay unos puntos intermedios en los que se van a ganar unas fichas de puntuación, que como podemos ver, las de oro son más valiosas que las de plata y estas más valiosas que las de bronce. Y hay unas zonas de puntuación también intermedias, así que ya podemos deducir que en esta zona pues hay importantes puntos a conseguir. En la zona principal del juego es donde vamos a colocar las minas. Recordad que las tenemos identificadas por su color: oro, madera y piedra, cobre y plata. En cada una de esas minas lo más abundante va a ser ese elemento, pero también va a haber otros elementos. En cada mina puede haber 2 o 3 elementos. Y cada una de ellas se colocará en su color correspondiente. Por ejemplo, las de oro se colocarán en el terreno de montañas de color amarillo, pero se pondrán dadas la vuelta. Las de piedra y madera se colocarán en los terrenos de bosque, también dadas la vuelta, etcétera, etcétera. Demos la vuelta a las minas, las mezclaremos un poquito sin ver cuáles son los recursos y las distribuiremos por su color. Y una vez que ya tenemos colocadas todas las minas, tenemos colocadas las losetas de Boomtown, tenemos colocadas las pequeñas losetas de puntuación de la zona de envíos de metales y tenemos las diligencias también colocadas, pues nos quedaría ubicar las cartas de inversión. Cada carta va a tener un coste en metales y va a tener una recompensa en puntos de victoria. Además, algunas de las cartas pues, van a tener pues, acciones especiales. Otro de los elementos de puntuación del juego es la influencia, en donde tendremos que buscar mayorías para obtener puntuación al final de la partida. Si veíamos los envíos en los que podemos obtener más puntos con el oro, después con la plata y después con el cobre, las mayorías es al revés. La mayoría que más puntúa es el cobre, después la plata, después el oro y después los elementos de madera y de piedra. En un momentito explicaremos cómo funcionan las mayorías, pero antes retomemos el tema de las cartas de inversión. Pues esas cartas habría que barajarlas y colocaríamos 8 cartas junto al tablero. E igualmente tendríamos que colocar en esta zona los llamados bonos de inversión, que se colocan en función del número de jugadores. Aquí estamos simulando una partida a 3 jugadores y en ese caso se colocarían los bonos de inversión desde el 1 hasta el 4. Vamos a aprovechar ahora para explicar el tablero de jugador. El tablero de jugador va a tener 3 zonas. La zona de suministros, de recursos, la zona donde podremos ir colocando las minas que vayamos obteniendo durante el juego para intentar ganar estas mayorías de las que hablábamos, de manera
que al final de la partida tendremos una serie de discos de cada una de las minas colocadas en los diferentes tipos de terreno. Por lo tanto, el que tenga más fichas en cada una de las categorías de terreno será el que se lleve por mayorías la puntuación. Entonces, el primero se llevará la puntuación más alta y el segundo, que tenga más fichas de ese color, se llevará la segunda puntuación. Los jugadores vamos a tener nuestros discos de influencia, que nos los darán al principio de la partida en cada tablero. Rellenaremos todos estos espacios con todos nuestros discos de influencia, y los espacios que tenemos aquí junto a los discos de influencia pues serían pues esta especie de tiendas de campaña que cubriríamos todos estos espacios. Este sería el aspecto final que tendría nuestra zona de juego. Bien, a cada jugador se le daría una ficha de minero que colocaríamos pues en la casilla de inicio de 0 puntos de victoria, donde ubicaríamos pues en este caso los identificadores de los 3 jugadores que en esta partida simulada. También elegiríamos, pues en este caso, las fichas de primero, segundo y tercer jugador. Se elegiría un jugador inicial, que sería el jugador número 1, y después se daría en el sentido de las agujas del reloj, la ficha de segundo y tercer jugador. Estas fichas lo que nos marcan es la cantidad, a ver si conseguimos que se vea. Estas fichas lo que nos van a marcar es la cantidad de recursos que se le va a dar a ese jugador al principio de la partida. Y además será un marcador de 100 puntos por si llegamos a los 100 puntos en el tablero y vamos a superarlos, pues sería el marcador de que ya hemos dado la vuelta al tablero, tenemos 100 puntos y el resto de puntos en el tablero pues serían a partir de 100 para seguir sumando. De la reserva principal de recursos, aquí solo hay unos poquitos, hay muchos más en el juego, y se repartiría a cada jugador los que vienen indicados en su loseta. En este caso, los verdes serían la madera, los negros las piedras, los plateados la plata, los dorados el oro y luego el cobre. Y pues nada, según lo que marque cada loseta de jugador, pondríamos los recursos tal y como se indican. Bueno, una vez hecho todo esto, tenemos la partida preparada para comenzar. Hemos puesto aquí un tablero de jugador, porque no nos cogerían todos. Y lo único que nos queda para empezar es que aquellas losetas que estén en contacto con la loseta de agua, aquellas losetas de mina, pues las voltearíamos para descubrir los recursos que nos ofrecen. Lo tenemos todo preparado. Y lo único que nos queda es saber, por lo tanto, cómo se desarrolla la partida. Y la secuencia de juego es muy sencilla, bien indicada en el propio tablero individual de jugador. Al principio tenemos que activar el contador de suministros, en segundo lugar tenemos que utilizar los metales y por último tendremos que construir o saquear en función de los recursos que hayamos sacado a la zona de juego. Así que vamos a explicar ahora la secuencia del turno para cada uno de los jugadores. Vamos a explicar ahora cómo funciona la gestión de los recursos, porque es una forma pues bastante curiosa y que no es muy habitual pues verla en muchos juegos. Aquí tenemos nuestra zona de recursos, que tiene 4 espacios, y al empezar la partida empezamos con pocos recursos. Esto es como todos los juegos. Al principio nuestro motor de recursos pues tiene poca capacidad, pero según va avanzando la partida y nos vamos programando las acciones, nuestro motor de recursos va a ir incrementando su potencia, su capacidad para realizar acciones, incluso combinar acciones y realizar varias acciones en un mismo turno. Eso sí, como el manual nos recuerda en constantes situaciones, la mayor parte de las acciones solo las vamos a poder realizar una vez por turno. O sea, cada cosa normalmente solo vamos a poder realizar una vez por turno. Pero si tenemos recursos suficientes, pues podemos hacer más de una cosa, pero sin repetir lo que hacemos. Nosotros podemos enviar metales. Cada vez que enviemos un oro, una plata o un cobre, nuestra carreta avanzará el mismo número de espacios de la cantidad de elementos que enviemos por el marcador de ese metal, ¿vale? Cuando superemos las líneas de puntuación, nos marcaríamos los puntos correspondientes en el marcador. 2 en este caso, 3 en este caso. Pero además, al pasar por encima de una de las pequeñas losetas de puntuación, cogeríamos la que hubiera, la superior siempre tiene más puntuación que la inferior, y nos marcaríamos esos puntos.
Por lo tanto, bueno, pues esto es como una carrera que se nutre de los recursos del juego y es uno de los elementos que nos va a interesar. Otro elemento clave es invertir en las cartas, obtener recursos para poder comprar las cartas y obtener tanto los puntos como los bonos de inversión. Al comprar una carta, pagaré los metales, me llevaré los puntos y me llevaré la loseta más alta de puntuación que haya en ese momento. Si no quedan, pues no me llevaré ninguna. Al igual que hay 8 cartas y se comprarán todas, pues no se van a reponer más. Eso como segundo elemento. Y como tercer elemento estaría la construcción de campamentos o de asentamientos en las minas, que nos permitirán llevarnos las fichas de mina obteniendo los recursos. Y la zona de Bone Town también se utiliza con los metales. Es como una cuadrícula en la que en la casilla que nos queramos colocar vamos a tener que pagar los metales necesarios. La mecánica para poder utilizar los recursos es muy sencilla. Yo tengo que coger recursos solo de una de las 4 ubicaciones, ahora solo tengo en 2, desplazarlos hacia arriba hasta que lleguen a la zona de utilización, que sería cuando salen de mi tablero. Por lo tanto, si yo cojo ahora mismo de la zona marcada con un 0, solo tengo un elemento y lo puedo llevar a la zona de utilización. Si por el contrario quisiera coger los elementos de aquí, los recursos, tendría que coger los 2, al llegar a la zona que está por encima, tendría que dejar uno de ellos y podría seguir con el resto hasta arriba, ¿vale? Y eso sería el que podría utilizar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo todavía más gráfico. Supongamos que yo tengo aquí esta cantidad importante de recursos en esta zona y los quiero utilizar. Vale. Imaginemos, vamos a hacerlo todavía más... bueno, sí, así me vale. Al subir a la zona superior tengo que dejar uno de los recursos, dejo una madera. Al subir a la zona superior tengo que dejar otro recurso, dejo otra madera. Y al llegar aquí ya estoy en la zona de utilización y tengo 3 oros y tengo un cobre. ¿Qué puedo hacer ahora con todo esto? Tengo 3 oros y un cobre, podría avanzar mi carreta 3 puestos en los envíos de oro y 1 en el de cobre. Podría, asimismo, comprar, por ejemplo, esta carta de inversión, porque me pide 3 oros y un cobre. Me la podría llevar para puntuar los 8 puntos, para avanzar con mis discos en el marcador de influencia de este color, poner un disco y llevarme los 8 puntos y quedarme ya con esta carta. Además, me podría llevar la loseta de mayor puntuación y podría avanzar 8 y 4, 12 puntos mi minero en el marcador de puntuación. Eso, por lo tanto, es una de las cuestiones que podría hacer con los metales. También, por otro lado, podría hacer una mezcla de acciones. Por ejemplo, yo podría utilizar un oro y un cobre para avanzar mi carreta, supongamos que es la naranja, un oro en los envíos de oro, un cobre en los envíos de cobre, evidentemente ahora no tendría todos estos puntos. Vamos a reiniciar el contador de puntos. He utilizado un oro y un cobre para avanzar en los envíos. Y me quedan 2 oros. No puedo comprar cartas, pero a lo mejor me interesa ganar una posición en las oficinas de Bone Town. Para ponerme aquí, el cruce de recursos, un oro. Para ponerme aquí, un oro y una plata. Para ponerme aquí, un oro y un cobre, etcétera, con el resto de casillas. Si, por ejemplo, tengo 2 oros, pues podría utilizar mi disco de influencia para colocarlo en esa posición. Evidentemente, esto ahora no lo tendría realizado. Cada una de las losetas y la explicación de las bonificaciones de las cartas vienen en el manual, porque al principio a lo mejor no tenemos por qué memorizarlas todas. Y son todos puntos que nos van a otorgar al final de la partida por hacer determinadas cosas, pues por tener campamentos alineados, por tener campamentos pues, en una determinada ubicación, por nuestra zona de influencia en donde tengamos menos, etcétera. Nos va a marcar una serie de condiciones que hayamos conseguido realizar durante la partida
y nos va a dar puntos en función de eso. Por ejemplo, también por el número de cartas de inversión que tengamos, pues, etcétera. Nos puede dar puntos por cada cuestión. Entonces, nos puede interesar también acudir a la zona de Boomtown pagando recursos, ¿vale? O sea que ya veis cómo funciona la mecánica de sacar recursos a la zona de juego y cómo podemos actuar. Pero nos olvidamos de una cuestión también interesante en el juego y que es la construcción. En la construcción necesitamos la madera y necesitamos la piedra. Y si no podemos construir, vamos a tener una pequeña penalización. Vamos a imaginar ahora esta situación y para ver otra posibilidad distinta de recursos, ¿vale? Vamos a imaginar que tuviéramos aquí esta posibilidad, ¿vale? Y por tanto, con estos recursos acumulados en esta zona, llegamos a la zona inicial, dejamos uno de los recursos y volvemos a tener disponibles estos recursos para actuar en nuestro turno. Lo dicho, por ejemplo, como antes, 3 oros y un cobre nos darían acceso a esta carta de puntuación. La puntuaríamos y haríamos los efectos de las cartas. Nos quedaríamos la carta, avanzaríamos los puntos. Y luego nos quedarían una madera y una piedra. Y esta es la siguiente fase de juego. Recordad que el tablero principal nos dice activa el contador de suministros, es decir, vamos a ir utilizando, como hemos dicho, con esa característica manera de utilizar los recursos para realizar las acciones, utiliza los metales, que sería lo primero, bien comprando inversiones, bien utilizando casillas de las oficinas de Boomtown, bien avanzando nuestras carretas por los envíos de metales. Estas 3 cosas nos permiten obtener puntos de forma inmediata al final de la partida. Y otra de las cuestiones que podemos hacer es construir. Para eso vamos a tener que sacar recursos a la zona de juego de madera y de piedra. De madera los verdes y de piedra los negros. Aquí los negros no se ven muy bien. Y podemos sacar solo madera, solo piedra o los dos. Si sacamos solo uno de los dos elementos, madera o piedra, podemos construir un campamento en nuestro turno. Y para construir un campamento simplemente cogeríamos nuestro recurso de tienda de campaña y lo colocaríamos en el lugar de una mina. Por ejemplo, esta, de una mina que esté revelada, con los recursos hacia arriba. Por ejemplo, esta. Colocaríamos el campamento, nos llevaríamos los recursos que indica, por ejemplo, en este caso, un oro, un cobre y una plata. Oro, cobre, plata. A ver si lo hice bien. No. Oro, cobre y plata. ¿Vale? Y la loseta de la mina la pondríamos boca abajo en el contador de su tipo de terreno. Y esta es la forma en la que vamos a ir ganando las mayorías para puntuar al final de la partida los tipos de terreno. El que tenga más se llevará la puntuación más alta, el segundo se llevará la siguiente y el resto no se llevará nada. Y los recursos que hemos obtenido tenemos que introducirlos en nuestro contador de suministros. Y aquí tenemos 2 cuestiones. La primera, que en función de la casilla de nuestro contador en la que pongamos los recursos, por ejemplo, si yo los pongo aquí, ganaré 3 puntos de victoria automáticamente. Si yo los pongo aquí ganaría 2, si los pongo aquí ganaría 1 y si los pongo aquí no ganaría nada. Claro, ¿qué hay que tener en cuenta para esa programación de acciones? Que para sacar los recursos desde aquí abajo, yo voy a tener que ir subiendo, pero voy a tener que ir dejando un recurso en cada zona por la que paso. Entonces, cuanto más abajo, más puntos de victoria me dan, pero más tiempo me va a llevar tener los recursos en la zona de juego. Y además hay una circunstancia también, y es que los recursos que yo saque a la zona de juego y que no pueda utilizar, los voy a tener que descartar, los voy a perder. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, podría poner estos recursos aquí, ganar 2 puntos y dejar esos recursos para futuros turnos. ¿De acuerdo? Funcionaría de la misma manera si, en lugar de tener solo madera o piedra, tengo los dos. Porque si tengo los dos, puedo colocar también mi campamento, pero lo coloco
ya no como un campamento, sino como un asentamiento, porque cuento con los 2 recursos de construcción, y la loseta que gano, al ser un asentamiento en lugar de un campamento, porque tenía los 2 recursos, no lo coloco en el espacio primero que obtenga libre, sino que lo adelanto un segundo espacio. Gano 2 de influencia en ese terreno, en mi lucha por las mayorías. Por lo tanto, va a ser más interesante construir un asentamiento que un campamento, porque me va a dar 2 de influencia, pero también va a requerir tener los 2 recursos de construcción en la zona de juego en ese turno. También tenemos que revelar las minas que estén adyacentes a la ubicación de terreno en donde hayamos construido nuestro campamento o nuestro asentamiento. ¿Vale? Y construir es importante porque no hacerlo tiene una penalización. Es decir, lo primero que utilizamos es nuestro sistema de recursos para sacarlos a la zona de juego, después utilizamos los metales y por último construimos. Pero a lo mejor no podemos construir y por eso la tercera acción es construir o saquear. Si en el momento en el que nosotros hicimos esta jugada para ganar esta carta y pagar los metales, solo hubiéramos sacado metales y no contáramos ni con madera ni con piedra en la zona de recursos porque no disponíamos de ellos de la manera suficiente como para sacarlos a la zona de juego y al terminar aquí con los recursos de metales para comprar esta carta no venían acompañados ni de piedra ni de madera, no tengo elementos para construir. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Bueno, pues en ese caso tenemos que colocar igual un campamento, porque el contador de rondas al final son las tiendas de campaña. Cuando se hayan colocado todas, por parte de todos los jugadores, el último que coloque la última tienda de campaña provoca el final de la partida. Se jugaría un último turno para todos los jugadores y se contaría la puntuación. Entonces, en todas las rondas tenemos que colocar un campamento. Pero si no tenemos recursos ni de madera ni de piedra, ¿dónde los colocamos? Bueno, pues los colocamos en la zona de penalización, en la zona de los más buscados. Al hacerlo, perderíamos un punto de victoria inmediatamente. Tendríamos que retroceder en el marcador de puntos de victoria. Y lo que haríamos sería robar una ficha de mina. Aquí lo que puede ser es que tiene que ser una ficha de mina que esté revelada, o sea, que se le haya dado la vuelta. Y aquí podemos hacerlo por el interés de los recursos o también para molestar un poquito al otro jugador, por una circunstancia. Porque al final de la partida nosotros podemos colocar los campamentos donde queramos, cuando la mina esté revelada. Da igual, no tienen por qué ser adyacentes a otros campamentos que hayamos colocado. Pero lo que sí sucede es que al final de la partida todos los campamentos que tengamos adyacentes consecutivos, todos juntos, nos van a dar 2 puntos de victoria cada uno. Entonces sí que hay un interés en colocarlos juntos. Por lo tanto, a la hora de robar una ficha de mina cuando no podemos construir, a lo mejor queremos quitarle una a otro jugador que tiene al lado para que no pueda construir, para fastidiarlo un poquito. Pero en cualquier caso, al cogerla, iría a la caja, no la podríamos poner en nuestro tablero individual, pero sí robaríamos los recursos y los mandaríamos a nuestra zona de recursos y ganaríamos los puntos de victoria. La loseta no puede ir a nuestro tablero para ganar influencia, iría a la caja, se sacaría de la partida. Y además vamos a tener una doble penalización, porque al terminar la partida, el jugador que tenga más campamentos en esta zona va a perder un punto de victoria por cada tienda de campaña y el segundo que tenga más va a perder un punto por cada 2 tiendas de campaña que tenga. Y de esta forma terminaría nuestro turno y pasaría el turno al siguiente jugador. Cuando nos vuelva el turno otra vez, ya vamos a tener más recursos, es decir, cada vez vamos haciendo el juego y coloquemos o no campamentos o asentamientos, con el sistema de saqueo vamos a tener recursos igualmente. De manera que aquí no va a haber una penalización por una mala gestión, de manera que podamos obtener menos recursos, sino que la penalización la vamos a tener en forma de resta de puntos de victoria por no manejar bien los recursos y no sacar a juego recursos de construcción. Pero en cualquier caso, cuando nos volviera el turno otra vez, tendríamos ya más recursos en nuestra zona. Seguirá desarrollando la partida hasta que un jugador haya colocado el último campamento. En ese momento se va a hacer el conteo de la puntuación. Hay una puntuación que ya se añade automáticamente a nuestro contador. Las de las cartas de inversión, las de los bonos de inversión, las de los envíos y la de colocación de recursos. En la casilla que decidamos colocarlos, esos puntos se nos dan
automáticamente. A eso se añadirá los puntos de final de partida, en los que tendremos los puntos de mayorías, según quien haya alcanzado las mayorías en cada tipo de terreno, para el primero y segundo que lo haya conseguido, los puntos de Bountown, que estarán relacionados a cuestiones, nos marcan como pequeños objetivos o nos dan puntos por tener determinadas cosas al final de la partida, entonces tendremos que ir programando, viendo qué cosas podemos obtener o qué cosas ya tenemos para conseguir esa puntuación, aunque hay una casilla que nos da puntuación directa, una loseta que nos da puntuación directa, y luego también al final de la partida tendremos la resta de los puntos por ser aquel jugador que haya almacenado más campamentos en la zona de saqueo. Nos recuerda también el tablero que tendremos 2 puntos de victoria por cada edificio en el grupo, por cada campamento de asentamiento, en el grupo más grande que tengamos adyacente, de manera que si los tenemos pues en fila, adyacentes, agrupados, el grupo que tengamos más grande nos va a dar puntos. De ahí la estrategia de colocarlos juntos, aunque a lo mejor nos interesen más los recursos de otra zona y tengamos algunos campamentos separados, y también cuando saqueamos, pues intentar retirarle losetas a los otros jugadores de la zona que le interesen y no de la zona donde estemos nosotros. El juego tiene suficientes elementos y pequeñas adaptaciones según el número de jugadores que estén participando, de manera que está equilibrado a cualquier número de jugadores, pero entendemos que es un juego que se disfruta más a un mayor número de jugadores. La ventaja que tiene es que si habitualmente en casa vais a jugar 2 personas y de vez en cuando se van a sumar más personas al juego, pues algún fin de semana, alguna ocasión o lo que sea, y sabéis que vais a jugar más de 2, pero habitualmente vais a jugar 2, pues es un juego que a 2 no tiene nada que lo penalice, ¿vale? Se adaptan con algunas cosas, las 2 losetas de terreno de los extremos se ponen volteadas y no se utilizan, alguna pequeña adaptación más, alguna loseta de puntuación, alguna cosa que se retira, pero por el resto el juego funciona igual, de la misma manera y con la misma intensidad, y bueno, se retiran algunas de las cosas para que esté un poquito más concentrado y adaptado al número más reducido de jugadores, pero no está penalizado por jugar a 2. Pero por el funcionamiento, pues a más jugadores entendemos que se disfruta mucho más. A nosotros nos ha gustado el juego, tiene una producción impresionante, como ya habéis podido observar, y aprenderlo pues es muy sencillo. En fin, esperamos vuestros comentarios en el vídeo, si os ha gustado, si os ha dejado de gustar, qué os ha parecido, si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Recordaros también que en breve tendremos el tutorial de Belfort y bueno, os dejaremos en la descripción del vídeo donde nos podéis encontrar en las redes sociales. Así que gracias a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!